Estimados seguidores y aprendices de la tecnología, análisis y desarrollo de software del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad les voy a socializar la guía de aprendizaje número 2 correspondiente a la fase 1, análisis, y la actividad de proyecto 2. Les estaré presentando las competencias, sus actividades de proyecto y las respectivas evidencias que se programaron en esta actividad de proyecto. Mi nombre es Carlos Alberto Fuel, soy instructor SENA y inicialmente vamos a presentar esta guía que es la segunda parte de esta fase, la guía número 2. La guía de aprendizaje número 2, fase 1 de análisis. Bueno, la actividad de proyecto 2 con el código AP02, especificar el modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software. Está conformada por dos tipos de competencias: las competencias técnicas y las competencias claves. Dentro de las competencias técnicas encontramos la primera, identificada con el código 220501-093, evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándar. Y la 220501-094, que es estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa. Recordar que la primera es una continuación de la primera guía, la 220501-093, entonces es una continuación de nuevas actividades de proyecto, ¿no? Entonces, las competencias claves de esta actividad de proyecto 2 está la 240-201-528, razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales. Por otro lado, tenemos la otra competencia clave, que es la 24.0.202.501, interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas. También esta es una competencia que continúa entonces con nuevas actividades de proyecto, continúa de la primera guía de aprendizaje. En cuanto a la presentación, ¿no? Pero antes de entrar a la presentación, vamos a hablar de los resultados de aprendizaje que tienen estas competencias. El primero, el 220501-093-02, modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. La 220501-093-04, verificar los modelos realizados en la fase de análisis de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos. Los tres últimos resultados de aprendizaje entonces corresponden a la competencia 220501-094, el guión 01, definir especificaciones técnicas del software de acuerdo con las características del software a construir. La 02 sería elaborar propuesta técnica del software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas. Y la 03 es validar las condiciones de la propuesta técnica del software de acuerdo con los intereses de las partes. Entonces vamos a esta parte. Tenemos entonces aquí en cuanto a los resultados de aprendizaje en las competencias claves. El 24.0.201.528-01 es identificar modelos matemáticos de acuerdo con los requerimientos del problema planteado en contextos sociales y productivos. El 24.0.201.528-2 es plantear problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo. La 3 es resolver problemas matemáticos
a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo. El cuarto resultado de aprendizaje es proponer acciones de mejora frente a los resultados de los procedimientos matemáticos de acuerdo con el problema planteado. La 2402501-02 es intercambiar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales actuales, pasadas y futuras en contextos sociales, orales y escritos. Entonces, tener en cuenta estos RAPs o resultados de aprendizaje que están asociados a estas competencias. El tiempo planeado para el desarrollo de esta guía son 384 horas y la parte técnica le corresponden 240 horas y las competencias claves 144 horas. Bueno, dentro de la presentación diremos que esta guía de aprendizaje número 2 comprende las competencias técnicas, o sea, lo más principal es evaluar los requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares, y la competencia de estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa. Se habla también que la sociedad actual demanda de todos los ciudadanos tengan conocimientos básicos de matemáticas, por lo tanto vamos a ver componentes matemáticos, no a profundidad, pero sí la formación trae una documentación sobre conocimiento básicos de matemáticas. Entonces, en cualquier ámbito, no solo el profesional o académico, muchos problemas de la vida diaria requieren un conocimiento mínimo sobre las operaciones básicas como la suma, la resta, la multiplicación o la división. Por ejemplo, revisar el saldo de una tarjeta de crédito, solicitar un préstamo, comprar víveres o realizar un presupuesto mensual. Y es casi imposible encontrar una profesión o carrera que no lleve implícito algún componente lógico matemático o que incluya alguna rama de las matemáticas. Vamos a hablar también que se encontrará la competencia clave de inglés como una de las habilidades contemporáneas más importantes y de mayor impacto en el mundo laboral y social, teniendo en cuenta el aprendizaje articulado de las 4 habilidades de la lengua: leer, escribir, hablar y escuchar, alineado al MCL, Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, como estándar del nivel de conocimiento de lengua y categorización de los conocimientos en niveles de competencia en un idioma. Referente a esta parte, entonces los instructores programarán encuentros de asesoría virtual para brindar orientaciones específicas relacionadas con las temáticas a desarrollar en las actividades. Es importante que organice su tiempo dada la exigencia que demanda la realización de esta guía de aprendizaje. No olvide revisar y explorar los materiales de estudio del programa. Es muy importante este punto, las evidencias y la temática que hay que leer es muy amplia y demanda tiempo, entonces hay que organizarse para no alcanzarse en el desarrollo de las evidencias. Bueno, dentro de la formulación de las actividades de aprendizaje, en este apartado se describen las actividades de aprendizaje para cada una de las competencias que plantea la fase de análisis del proyecto formativo, determinar las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar de este programa de formación. En las actividades se detallan cada una de las evidencias a entregar durante las 10 semanas planeadas para esta guía. Entonces, mucha atención, son 10 semanas que se planean inicialmente o de pronto hasta un poco más, pero el estándar para desarrollar esta guía de aprendizaje número 2 son 10 semanas, al contrario de la primera que eran 9. Bueno, entonces vamos a describir la primera competencia. La primera competencia, como la mirábamos al comienzo, la 22.0501.093, evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándar. Primero, entonces tenemos asociada a esta primera competencia la primera actividad de aprendizaje, la A1.
elaborar diagrama y documentación de casos de uso, historias de usuario de acuerdo con el refinamiento de requisitos. Entonces es muy importante esa parte. Entonces esta actividad se centra en el estudio de la elaboración de los artefactos de casos de uso e historias de usuario acordes con los requerimientos del sistema a implementar, elemento clave para tener una correcta definición y delimitación de las actividades que debe tener el proyecto a desarrollar. Esta actividad de proyecto está programada para desarrollarse en 48 horas, ¿no? Y el material de formación es diagramas para la especificación y análisis de requisitos. Entonces tendremos ahí la primera actividad de la primera evidencia, la EB01, es foro temático donde se habla sobre el lenguaje unificado de modelado, UML. Es decir, ahí se habla que el lenguaje UML pues, es fundamental para representar el proceso de análisis de requisitos de software, y es por lo tanto usted como aprendiz debe proponer su punto de vista acerca de la importancia del lenguaje de modelado en el proceso de desarrollo de software, así como también identificar allí, ¿no? En este foro y describir los tipos de diagramas que existen y el conjunto de símbolos que se usan para definirlos, y debatir con los demás compañeros acerca de sus experiencias con las mejores herramientas de software que permiten de una manera ágil construir estos diagramas, ¿no? Hay unas preguntas ahí en ese foro, por ejemplo, ¿cuál es la importancia del UML? ¿Cuáles son los diagramas que puede representar con UML? ¿Qué herramientas de software existen en el mercado para UML? Entonces en ese momento pues, se va a responder en esa evidencia en el foro temático. Por otro lado tenemos la evidencia número 2, que es elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso del proyecto. Entonces esta es la evidencia número 2, con base en el estudio de las evidencias anteriores, o sea la del foro acerca del UML, se pretende entonces construir los diagramas que aplican a los casos de uso bajo un formato estándar de fácil nomenclatura y de conocimiento que permita llevar el control ordenado de la evidencia, registrando la evolución, responsables, trazabilidad de estos documentos de casos de uso. Entonces tener en cuenta, ¿no?, que para el desarrollo de esta evidencia hay que estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo, y en todas las evidencias, ¿no?, tenemos que hacer uso de este material de formación. Hay que leer primeramente el material de formación y luego sí entrar a desarrollar sus evidencias. Tenemos como tercera evidencia elaboración e historia de usuario del proyecto. Entonces en este momento es el tiempo de elaborar las historias de uso del proyecto de acuerdo con los procesos ya elaborados, y por este motivo se deben tener en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento que debe tener como mínimo la portada, introducción, alcance, lista de requerimientos y versión del documento. Los requerimientos serán redactados usando el modelo IEEE 830. Entonces, cuando lleguen a ese punto, analizarán estos estándares, ¿no?, que plantea esta evidencia. Entonces, estamos hablando de la primera actividad de proyecto asociada a esta primera competencia. Tenemos una cuarta evidencia, que es diagramas y documentación de actividades del proyecto. Entonces, con base en los requisitos del sistema ya especificados, se empiezan a construir los artefactos del modelo necesarios para representar la solución del software por medio de los siguientes documentos. Aquí vamos a hablar entonces de diagramas de clase, documentos de casos de uso o historias de usuario en plantillas, modelo de base de datos, modelo del dominio, diagramas de actividades y también un documento informe con los resultados obtenidos. Eso se miran entonces en esta evidencia correspondiente a la primera actividad de proyecto de esta primera competencia técnica. La segunda actividad de aprendizaje se denomina representar el contexto del negocio a través del diagrama de dominio y actividades.
Entonces en esta actividad o este conjunto de actividades se centra en el estudio de los componentes necesarios para diagramar el contexto del negocio y representar su dominio, así como también cómo construir un diagrama de actividades. El material de formación para el desarrollo de esta evidencia es la construcción de requerimientos. Solo tenemos una evidencia, ¿no?, para esta actividad de proyecto. Tenemos la tercera actividad de aprendizaje. La tercera actividad de aprendizaje entonces nos dice lo siguiente: validar artefactos de análisis generados. Validar artefactos de análisis generados. Entonces esta actividad o este conjunto o estas actividades se centra en realizar la verificación de los documentos generados. Esta actividad de proyecto 3 está para desarrollarse en 24 horas. El material de formación es validación de documentos. Material de formación que está dispuesto en la plataforma es validación de documentos. Tenemos una primera evidencia que es mapa conceptual sobre validación de documentos. Entonces, por medio de esta evidencia se pretende establecer una secuencia lógica de dependencias para llevar a cabo la validación de los documentos identificados en el proceso de desarrollo de software, realizando un mapa conceptual. Esa es la primera evidencia de esta actividad de proyecto. Tenemos una segunda evidencia que es elaboración del informe de análisis con listas de chequeo para la validación de artefactos. En esta evidencia entonces se orienta hacia la elaboración de un documento informe para validar los artefactos del software diseñados y que estén acordes con lo requerido por el cliente. Dicho informe debe ser validado con el cliente para que de esta forma validar que todos los requerimientos funcionales y de diseño se presentan de acuerdo con lo requerido. Vamos a pasar a la segunda competencia. Entonces nos establecemos en la segunda competencia identificada con el código 220501-094, que es estructurar la propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativos. Y tenemos la primera actividad de proyecto, que consiste en determinar las especificaciones técnicas a partir del diagnóstico de necesidades informáticas. Bueno, esta actividad se centra en determinar especificaciones técnicas de una solución de software, como son el diseño y la elaboración de fichas técnicas, licencias de software y condiciones económicas del producto. Esta actividad de proyecto está programada para 72 horas, ¿no? Y el material de formación es especificaciones de software. Esta actividad de aprendizaje 1 tiene 3 evidencias. Entonces comienza con un foro temático que es licenciamiento de software. Referente a este foro, entonces se tiene en cuenta que los licenciamientos de software son contratos que detallan los derechos legales y el uso de una solución de software. Hay que entonces analizar la realidad actual de este tema y expresar su concepto, generando aportes significativos sobre los tipos de licencia existentes y cuáles son los más utilizados. Como preguntas que se plantean en este foro son las siguientes: ¿qué es software? ¿Qué es una licencia de software? ¿Tipos de licencia de software? ¿Cuáles son las más adecuadas y por qué? Entonces en ese foro se emite pues su concepto y entra a debatir los conceptos que hagan otros compañeros. La segunda evidencia se denomina diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información. En esta evidencia pues las fichas técnicas son un documento que reúne las características de los productos de software desarrollados y permite el registro e identificación de las fuentes de información. Hay que diseñarlas teniendo en cuenta los estándares definidos en el componente formativo, especificaciones de software. Como les había dicho ahí, el material de formación es especificación de software. Entonces hay que
tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Estudiar siempre el material dispuesto para esta formación, revisar los temas sugeridos de este material que está dispuesto, como también el complementario. Bueno, y la tercera evidencia es especificación de los referentes técnicos de hardware, software y estimación de las condiciones económicas. Allí lo que se trata de aclarar es las especificaciones de los referentes técnicos. Son pues unos elementos muy importantes en la elaboración de una solución de software. Respecto a estas necesidades que puede tener la empresa, entonces debemos tener en cuenta la estimación de las condiciones económicas que permiten que se genere pues la proyección o el proyecto a desarrollar. Por este motivo, para esta evidencia se requiere realizar un informe teniendo en cuenta pues algunos aspectos ahí como las condiciones básicas estipuladas en el componente formativo sobre especificación de software. Hasta allí entonces la primera actividad de proyecto de esta competencia, de esta segunda competencia. Nos detenemos en la segunda actividad de aprendizaje, que se denomina realizar el análisis de proveedores a partir de las fichas técnicas. Entonces diremos que esta actividad se centra en el estudio del análisis comparativo de proveedores, considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas para seleccionar las mejores opciones. Esta actividad de proyecto 2 de esta competencia está programada para 12 horas y el material de formación para el desarrollo de esta evidencia es propuesta técnica. Entonces tener en cuenta esa parte. En cuanto a la única evidencia que tiene esta actividad de proyecto, entonces es la ficha técnica, que es un documento que contiene la descripción, características y funciones de un determinado producto. Se podría afirmar que es el insumo inicial en el cual se parte el desarrollo. Entonces, por lo anterior y teniendo en cuenta los términos de referencia establecidos en el componente formativo sobre la propuesta técnica, hay que elaborar una ficha técnica, ¿no? Basadas en los siguientes conceptos para el desarrollo de esta ficha técnica: descripciones, características, funciones. El formato debe ser de manera horizontal. Se puede utilizar tablas de Word, Excel, y se debe enriquecer con un diseño o logo, como si fuera la papelería de una empresa real. Entonces aquí llegados a este punto, se trata de crear ya una ficha profesional, ¿no? Continuando entonces con la segunda actividad de proyecto, entonces vamos hacia la tercera actividad de proyecto de esta competencia, que consiste en elaborar la propuesta técnica y financiera a partir de los referentes establecidos. Entonces esta actividad se centra en que usted como aprendiz obtenga las competencias necesarias en los temas de estimación de costos de software y hardware, de acuerdo con las características del negocio, y la correcta elaboración de una propuesta técnica en el estudio del análisis comparativo de proveedores, considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas para seleccionar las mejores opciones. Esta actividad de proyecto está programada para 24 horas. El material de formación es el mismo, propuesta técnica. Entonces esta actividad de proyecto tiene dos evidencias. La primera es diseño de tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y software. Entonces hablamos de unas tablas comparativas que son utilizadas para estimar costos en el presupuesto de software y hardware, y por tal motivo dichas tablas teniendo en cuenta pues algunos aspectos como elaborar el documento siguiendo las condiciones básicas estipuladas del componente formativo, ¿no? Y presentar un documento escrito que debe tener como mínimo la portada, introducción, contenido y conclusión. Estas son entonces la primera actividad de proyecto, la primera evidencia de esta actividad de proyecto, y la segunda es propuesta técnica y económica para la implementación del proyecto. Entonces la propuesta técnica es el documento que se entrega al posible cliente en el cual se detalla la estrategia
a desarrollar para dar solución a un problema existente por medio de una solución de software. Ahí se tienen aspectos en cuenta como la presentación y saludos, el alcance de la propuesta, valoración de la situación, opciones de propuesta, estimar costos, cotización, términos y condiciones. La propuesta se debe igualmente enriquecer con un logo, ¿no? Como lo propone el primer punto. Tenemos la cuarta actividad de proyecto de esta competencia, que se denomina presentar la propuesta técnica y económica de acuerdo con las condiciones del contrato a desarrollar. Esta actividad de proyecto entonces está programada para desarrollarse en 36 horas y el material de formación sigue siendo la propuesta técnica. Dentro de las evidencias entonces tenemos dos evidencias. No sin antes decir que esta actividad de proyecto se centra en la presentación de la propuesta técnica y económica en los debidos ajustes, con los debidos ajustes obtenidos como resultado de la sugerencia y negociación tecnológica. La primera evidencia que en esta actividad de proyecto es el taller de especificación del modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software. La propuesta técnica pues se centra en proporcionar, ¿no?, información sobre una solución de software para resolver un problema en un negocio automatizando un proceso o varios procesos. Esta puede ser presentada en diferentes formatos dependiendo del proyecto y del objeto previsto. La segunda evidencia entonces es la propuesta técnica y económica con ajustes de acuerdo a la negociación tecnológica. Entonces, con base en la propuesta técnica desarrollada, realizar los respectivos ajustes técnicos de acuerdo con los resultados de la negociación y las sugerencias del cliente. Entonces, hasta ahí termina esta actividad de proyecto número 4 de esta competencia, de la segunda competencia, estructurar la propuesta técnica del servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativos. Vamos a la tercera competencia. Entonces ya nos centramos ya en las competencias claves, ¿no? Lo que antes se llamaban las transversales. Son competencias claves que son pues también muy importantes, que las debemos tener. Entonces la competencia número 3, con el código 24.0201.528, que consiste o se denomina razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales. Entonces, estas actividades pues propuestas para el desarrollo de esta competencia están diseñadas para potenciar el trabajo autónomo con las labores de investigación y generación de documentos sobre las temáticas planteadas y el trabajo colaborativo a partir de la interacción de aprendices e instructores mediante encuentros sincrónicos y asincrónicos. Eso es lo que se plantea entonces en esta competencia, ¿no? Entonces hablamos la primera actividad de aprendizaje. Se denomina desarrollar procedimientos aritméticos para resolver problemas de la vida cotidiana. Entonces esta actividad de aprendizaje se centra en desarrollar la capacidad de resolver problemas aritméticos, y para ello, y como parte de esta temática, o sea, dentro del componente formativo, entonces las estrategias de resolución de problemas matemáticos con enunciado o problemas verbales son diversos, son los que se plantean pues, en el transcurso de esta actividad de proyecto. Está programada para 12 horas esta actividad de proyecto. El material de formación es matemáticas nivel básico, y la primera evidencia que hay que realizar para dar cumplimiento a esta actividad de aprendizaje, uno es cuestionario procedimientos aritméticos. Entonces hay que resolver este cuestionario, y en él pues se presenta una serie de preguntas similares a las que se encontrará en la evaluación. Hay que resolverlas y las inquietudes resolverlas con su instructor, ¿no?
para dentro de la plataforma. Entonces, esta es la primera actividad de proyecto. Tenemos la segunda actividad de proyecto. Entonces, la primera actividad de proyecto solo tiene una evidencia. La segunda actividad de proyecto es resolver problemas de aplicación de situaciones de los contextos productivo y social a partir del uso de herramientas matemáticas. Entonces ya esta actividad de proyecto está planteada para una duración de 12 horas y el material de formación es matemáticas nivel medio. Entonces, ahí en el material de formación deben identificar este material. Las evidencias, es una única evidencia, es el planteamiento de una ecuación. La evidencia número 1 es planteamiento de una ecuación, y entonces se toma ahí como estrategia del aprendizaje basado en problemas. Se presenta un problema, hay que resolverlo y se presenta el documento. Entonces esa es la única evidencia, la evidencia correspondiente a la segunda actividad de proyecto de esta competencia. Nos centramos en la tercera actividad de aprendizaje, que se denomina realizar un muestreo estadístico acerca de una situación contextualizada de la vida diaria. Con base en la premisa y como lo define en el libro Guerrero 2007, una población es un conjunto bien definido de elementos o unidades, y una muestra es un subconjunto de la población. Entonces ahí tenemos que remitirnos a este documento en la página 28, donde dice que esta actividad busca los aspectos a tener en cuenta al momento de realizar el muestreo estadístico. Está programada para 12 horas y el material de formación es también matemáticas nivel intermedio. Tiene una única evidencia que consiste en crear un video de sustentación. Se debe tomar como estrategia el aprendizaje basado en el estudio de casos, en el cual usted debe realizar el análisis de la información presentada utilizando las herramientas matemáticas propuestas en este componente intermedio. Muy importante tomar lectura entonces de lo que nos presenta el material y responder las inquietudes a través de un video de sustentación y enviarse a la plataforma. Vamos a ver la actividad de proyecto número 4, que se denomina crear un algoritmo para sistematizar el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes de figuras planas y sólidas regulares. Esta actividad consiste en proponer un algoritmo que permita calcular el área y el perímetro de figuras planas y el volumen de sólidos regulares, valiéndose de herramientas computacionales. Puede ser la hoja electrónica Excel, que es la más que se nos podría facilitar, o cualquier hoja electrónica. La duración para el desarrollo de esta actividad de aprendizaje son 12 horas y el material de formación es matemáticas nivel avanzado. También tiene una única evidencia, que se denomina algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Entonces ahí hay que entrar a revisar la descripción de esta evidencia y cumplir. Entonces esta es la cuarta actividad de aprendizaje de esta competencia. Vamos a mirar y nos centramos en la cuarta competencia clave, la identificada con el código 240202501, que consiste en interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. La primera actividad de proyecto tiene una actividad de proyecto que se denomina reportar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales, pasadas y futuras en contextos sociales. Entonces, dentro del desarrollo de la competencia comunicativa en inglés, es fundamental ser capaz de expresar opiniones y puntos de vista acerca de las situaciones a las que el aprendiz se enfrenta diariamente, tanto en su contexto social como en su contexto laboral. Usted como aprendiz está llamado a ser un observador
y crítico, ¿no? Por esta razón es importante que conozca la estructura y el vocabulario para dar su opinión acerca de diferentes temáticas relacionadas directamente con su quehacer profesional. Es importante pues ahí guiarse por su instructor para dar cumplimiento a esta actividad de aprendizaje. Está programada para 48 horas y el material de formación es el Level 2 MCER A1.2. Como les decía, está programada para 48 horas y está compuesta de 3 evidencias. La primera evidencia es un cuestionario que se debe presentar en línea para evaluar la comprensión lectora y gramatical del nivel 2, al cual consta de 15 preguntas y un tiempo aproximado de 45 minutos. Entonces esto es la primera evidencia. La segunda es un video entrevista virtual. Entonces usted debe trabajar con uno de sus compañeros y una vez llegado a un acuerdo y hecho el estudio, apropiándose del material de estudio del segundo nivel, hay que realizar un video en el cual se simule una presentación de una entrevista de trabajo, postulándose para un empleo relacionado con su perfil profesional. Luego de ser entrevistado, debe intercambiar roles con su compañero para ser el entrevistador, ¿no? Ahí hay una serie de preguntas que se deben responder precisamente en idioma inglés. Bueno, dentro de la tercera evidencia, entonces hay que elaborar una crónica. Entonces hay que seleccionar un personaje icónico y con trayectoria importante en el mundo de acuerdo con su perfil profesional. Por ejemplo, en moda, un personaje icónico puede ser Agatha Ruiz. Y buscar en internet información acerca de él o ella, y a partir del personaje seleccionado hay que realizar una crónica escrita con los hechos más importantes y las situaciones más relevantes de la trayectoria profesional del personaje. Entonces esta es la tercera evidencia, ¿no? Entonces, de la primera actividad de aprendizaje. Veamos la segunda actividad de aprendizaje de esta competencia, que se denomina expresar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales actuales, pasadas y futuras en contextos sociales. También se denomina en esta parte pues expresar opiniones referente a esta actividad de aprendizaje. Entonces, dentro de estos procesos de aprendizaje de lengua, el exteriorizar lo aprendido es uno de los más valiosos aportes dentro de este contexto, ¿no? Se abordan temas como el vecindario y las actividades que se están realizando, ¿no? Entonces, es importante seguir las indicaciones que dé su instructor para que puedan llevar a cabo esta actividad de aprendizaje. Número 2. Está programada para 48 horas y el material de formación es también Level 3-MCER A2.1. Ese es el material de formación que deben guiarse para el desarrollo de estas 3 evidencias. La primera evidencia entonces es un cuestionario que presenta un cuestionario de acuerdo con el contenido formativo del tercer nivel. El cuestionario también consta de 15 preguntas y un tiempo aproximado de 30 minutos. Eso, la primera evidencia. La segunda es hacer una presentación. De acuerdo con la temática estudiada en el tercer nivel, realizar una presentación en inglés y en formato video de un lugar turístico de su región, por medio de un corto video, activando su cámara web con el fin de identificar de forma oral la descripción y razón de popularidad del municipio o ciudad. Para la elaboración del video con la cámara web hay que tener en cuenta el desarrollo de un guión o estructura a través de una herramienta como PowerPoint, Emacs o Prezi, en el que se dispongan algunas diapositivas con imágenes y textos para dar cuenta de la presentación del lugar. Entonces esta es la presentación que se debe crear y documentar. La tercera evidencia es un documento escrito. Nos piden elaborar un documento escrito a modo de correo electrónico donde se realiza la postulación a un puesto de trabajo
incluyendo datos relevantes de su hoja de vida y haciendo uso efectivo de la N-etiqueta. Entonces, estas son las 3 evidencias para dar cumplimiento a esta actividad de aprendizaje: expresar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales actuales y pasadas y futuras en contextos sociales. Entonces, hasta aquí va el desarrollo de esta guía. Termina con esta competencia que tiene entonces 2 actividades de aprendizaje. Bueno, si hemos llegado al final de este video. Si este video le ha parecido interesante, pues lo invito a suscribirse a este canal, active la campana de notificaciones para que esta red le recuerde cuando esté disponible un nuevo video sobre la tecnología, análisis y desarrollo de software. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en un nuevo video.